quiero empezar diciendo que en realidad tengo un poquito de temor, no sé si reverente o verdadero temor de predicar lo que voy a predicar. Porque aunque mi espíritu está convencido de esta palabra y quiere, está dispuesto, pues mi carne y mi cuerpo pues tiene un poquito de temor de poder vivir estas situaciones que vamos a describir, y quizás el día de mañana pues me tendréis que recordar esta predicación a mí. Me tendréis que decir: ¿te acuerdas aquel día, aquel miércoles que expresaste todo esto? Y tendré que decir: pues sí, es verdad. Pero aún así, como digo, mi espíritu está dispuesto y voy a hacerlo en el nombre del Señor. Dice Job 19: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después que deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En este capítulo mismo que Job describe estas palabras, él mismo expresa algunas de las cosas que también quiero resaltar. Me arruinó por todos los lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. En otras versiones dice: arrancó de raíz mi esperanza como un árbol caído. Continúa en este mismo capítulo diciendo: mis familiares se mantienen lejos de mí y mis amigos se han puesto en mi contra. Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Quedé reducido a piel y hueso y he escapado de la muerte por un pelo. Job significa, no sé si a alguien le gustaría tener este nombre o está pensando por tener un nombre bíblico para su hijo, ponerle este nombre a su hijo, Job. Pero significa el que era odiado o perseguido. Sin duda, nadie le gustaría tener este nombre, ¿verdad? Dice que este libro se duda quién lo escribió. No se sabe si fue verdaderamente Job o un grupo de personas, o incluso se baraja la idea de que puede ser Moisés. Pero sí sabemos que este libro es el más antiguo. Es el libro que más antiguo se conoce cuando se hace referencia a la inspiración de las Escrituras. ¿Y no es curioso? Dios quiere revelarse, Dios quiere darse a conocer y dejarnos un manual de instrucción para manejarnos en la vida. Y empieza por el sufrimiento. ¿Quién es Job? Porque también se duda de esto. Si es un cuento o una metáfora o una alusión para hacernos entender un tema. Y no, quiero aclarar que Job verdaderamente fue una persona que existió en la historia y que le aconteció todas estas cosas que este libro relata. Era un hombre de la tierra de Uz que vivió en los tiempos de los patriarcas. Probablemente uno de los más ricos de Oriente. Era un hombre temeroso de Dios y con un alto nivel ético, que ejercía bien el sacerdocio en su casa. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Podríamos decir que Job era lo que segunda de Timoteo describe el obrero aprobado, que cumple todos esos requisitos. Y este libro comienza con la descripción del propio Job. Le sigue un diálogo entre Dios y Satanás. Dios le da permiso a Satanás para tocar la vida de Job. Y a partir de ahí se da una serie de diálogos que quiero destacar brevemente. Primeramente, en estos diálogos se ve que a Job le ha sobrevenido
todo lo que él temía. La pérdida de su riqueza personal, la pérdida de sus hijos y finalmente su propia salud. ¿Alguien quiere vivir en los zapatos de Job? En este diálogo también podemos ver la expresión del propio Job. Job lamenta todas sus aflicciones y se pregunta si hubiera sido mejor no haber nacido. En este diálogo que vemos en todo el libro, también podemos ver a los famosos amigos, que nadie quisiera tener estos amigos, pero que posiblemente todos los de aquí estamos rodeados de algunos de ellos, maldiciendo a Job. Job amargado, depresivo. Los amigos de Job dicen que la justicia de Dios no castiga a lo justo. Por lo tanto, el sufrimiento que Job estaba pasando estaba ligado a un pecado. Job, en este diálogo y verse rodeado de esta situación, no solamente de toda la aflicción, toda la pérdida y toda la acusación de sus amigos, quiere defenderse, quiere exponer su inocencia, aun cuando no sabe por qué le ha sobrevenido todas estas situaciones. En este diálogo también podemos ver a un joven, a Eliú, que ofrece un punto de vista más sabio y que me gustaría resaltar y que os pudierais identificar el porqué del sufrimiento. Dice todo lo que voy a leer está en la propia Biblia, lo he rescatado literalmente de ahí. El discurso que Eliú le da a Job. Estás equivocado, Job. Dios es más grande que todo ser humano. Otras veces, Job, Dios emplea el dolor para disciplinar. Cada vez que utilice la palabra Job, aprópiate tu nombre. El Todopoderoso, Job, no hace nada malo. Si Dios quitara a Job tu espíritu y aliento, todos dejaríamos de existir y volveríamos a ser polvo. Job, no decidimos nosotros el momento de presentarnos delante de Él. Le hace ver a Job que su pecado de ofender ante la queja a Dios le añadió rebelión. Capítulo 34, versículo 37. Les pone que es un error decir que Dios no escucha las oraciones, que el Todopoderoso no le importa, y le hace ver: si esperas, Job te hará justicia. Quizás Eliú le dice: Job, no como los otros amigos que lo condenan, Job, no hables tonterías. Job, por medio del sufrimiento, él rescata a los que sufren, capta su atención mediante la adversidad. Mantente en guardia, apártate de lo malo. Dios envió este sufrimiento a tu vida para protegerte de una vida de maldad. Y termina el discurso de Eliú exponiendo en el capítulo 36 y 37, te animo que en casa lo puedas leer, hacer un recordatorio de la bondad de Dios. Para terminar diciéndole: Job, somos demasiados ignorantes los seres humanos para presentar nuestros argumentos. Él es justo y recto y Él no nos destruye. Continúo en este diálogo que quiero resaltar otra característica más, y es el ejemplo magistral en que Satanás tergiversa la verdad y la convierte en una mentira. ¿Para qué? Para abatirnos y condenarnos, incluso utilizando a sus propios amigos con sus propias creencias y fe para distorsionar la verdad. Bildad, Zofar, Elifaz, estos amigos que dicen: posiblemente pecaste y esto te ha sobrevenido, te aguantas. Dios te está castigando menos de lo que tú te mereces.
no tienes temor de Dios, es que lo que te está ocurriendo es que eres un palabrero. Claro, tuviste abundancia, no tienes sabiduría, mira hasta dónde has llegado. Juzgan la expresión de Job hacia Dios, trayendo condenación a la vida de este hermano. En resumen, utilizan la palabra de Dios para traer confusión, hostilidad a la vida de Job y condenación. Y esta es la obra del diablo, hermanos. Aún utilizando la propia palabra para ello. ¿Recordáis la tentación de Jesús? Tú, si eres el Hijo de Dios, presentando verdad para llevarlo a caer. ¿Cómo utilizar una verdad, Satanás, para infundir mentira? Y también el diablo utilizando al propio Job, trayéndole mentira a su mente, de que lo pasado siempre fue mejor que lo que estaba viviendo, obviamente. Y este conjunto de diálogo que se expone hasta el capítulo 37 prácticamente, y a partir de ahí, a partir del capítulo 37, concluye estos diálogos con una respuesta de Dios ante toda esta situación que os he descrito brevemente. Dios mismo hace recapacitar a Job. Ni siquiera los amigos, ni siquiera la predicación, ni siquiera las redes sociales, ni siquiera la familia, ni la esposa. Solo Dios hace recapacitar a Job y hacerlo considerar su poder y su superioridad. Dios le explica a Job que a los mortales le es difícil ver las cosas desde la perspectiva de él. El libro de Job es un consuelo, no es un libro que causa destrucción, no es un libro de drama, no es una novela, no es una piedra ahí en medio de la Biblia. Es un libro que trae consuelo a los creyentes que sufren en penalidades, enfermedades, pérdida y otro tipo de aflicciones. Ya que todos nosotros en algún momento nos podemos sentir identificados con Job. Este libro ofrece un análisis conmovedor de algunas de las preguntas tan difíciles que se nos presenta en la vida. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta enfermedad? Y aún superando esta enfermedad, otra enfermedad. ¿Por qué me arrebataron y me arrancaron esto que tanto amaba? El libro de Job insta a los fieles a ver más allá de las pruebas de esta vida hacia la gloriosa resurrección que hizo posible Jesús para darnos una vida eterna y para vivirla con Él. Por eso Job tan osadamente testificó en medio de todo este contexto: yo sé que mi Redentor vive y he de ver en mi carne a Dios. Y en este contexto, mientras declaraba esta expresión, se sitúa justamente en la acusación de uno de sus amigos, de Bildad. Y es verdad que sus amigos se estaban equivocando. También Job no estaba demasiado acertado en esas expresiones que os he leído al principio. La actitud de Job también podría ser equívoca. Él tiene también una concepción equivocada de Dios en esta oportunidad. Y quizás nos podamos sentir identificados en este sentir que tuvo Job, cuando vivimos situaciones difíciles y nos ponemos a expresarnos de esa manera. Pero lo veo también oportuno destacar hoy. Él expresó cómo se sentía, y eso nos hace ver también que la palabra también refleja la expresión humana en medio del sufrimiento. Pero Job expresa a continuación su viva fe, su gran fe, una fe real, viva en Dios. Iba a pronunciar una de las grandes declaraciones de la Biblia. Y no es simplemente porque es una frase importante, sino que el hombre que la pronuncia era un hombre enfermo, que lo había perdido todo y que estaba
a punto de morir. Y aún así pudo decir: yo sé que mi Redentor vive. Esta expresión abarca mucho dentro de este contexto de sufrimiento que acabamos de describir y que se aproxima a nuestra realidad. Al igual que podemos sentirnos identificados en el sufrimiento de Job, en la pérdida, en sentirnos acusados por lo que esperamos espiritualidad, nos vemos engañados por el propio Satanás, que introduce dardos de mentira en nuestra mente que llega hasta controlar nuestras acciones, utilizando la propia palabra para traer mentira y engaño. Podamos apropiarnos también de la frase que pronunció Job: yo sé que mi Redentor vive. ¿Pero qué implica esta expresión? Déjame pronunciarte 3 características que quiero destacar en esta tarde en medio de esta expresión que hemos leído. Redentor. La figura de un redentor en medio de nuestro sufrimiento. ¿Qué significa redentor? La palabra Goel, no Gael ni Gol. Goel. Otro nombre para un bebé, Elías. Hombre, Goel es bonito, ¿eh? A mí me gusta. La palabra redentor implica un ser que ha pagado algo para liberar. La liberación mediante una acción que nos libra de un dolor, de una penuria o de cualquier adversidad. Job estaba reconociendo la figura de un redentor, aun cuando Jesús todavía no está presente en la tierra, cuando todavía no está ni siquiera recogida la historia ni la profecía. Puede expresar en uno de los primeros libros de la Biblia: yo sé que hay un redentor en medio de todo esto. Reconocer la figura de redentor significa reconocer la encarnación de Dios, su muerte y su resurrección. Y ello es el fundamento de la salvación de todo nuestro sufrimiento y de todos nuestros pecados. Si era una prueba, si era cierto o no las acusaciones de sus amigos, si era real la frustración que Job estaba viviendo, da igual fuera lo que fuera, él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Nada nos hace mover de esta declaración. La exaltación de Cristo en medio de nuestro sufrimiento, de nuestras adversidades, nuestros lloros, de nuestros lamentos, en medio de ese caos mental que se produce cuando vivimos algo negativo, los porqués de la vida. Yo sé que mi Redentor vive. Todos de aquí seguramente hemos vivido situaciones complicadas. Yo he sido una persona que a lo largo de mi vida no me he centrado en la amistad de la iglesia, sino que he conservado las amigas del colegio, de la universidad, de los diferentes trabajos que he tenido, y sigo teniendo contacto con esas personas. Y me han visto llorar a lo largo de mi vida, me han visto llorar por diferentes situaciones, llorar de penuria, y los que me habéis visto llorar, sabéis que cuando lloro. Y recuerdo que en medio de ese llanto y de ese abatimiento, mis amigas me podían decir con buena intención: ¿y ahora? ¿Dónde está tu Dios? Y mi respuesta pues era: sí, abatida, créedme, abatida. Cuando uno llora no tiene ganas de reír, está abatido. Pero mi expresión era: sigo creyendo en Él. ¿Pero dónde está tu Dios? Sigo creyendo en Él. La segunda cosa que quiero resaltar en medio de esta expresión es el reconocimiento de la flaqueza humana. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job reconoció su flaqueza humana. Somos polvo.
Reconocía que en su carne se estaba doliendo y que ese dolor era irremediable, no había nada que lo pudiera quitar en las fuerzas humanas. Cuando Job se puso enfermo y estaba en el peor momento de su sufrimiento, dijo que quería morir. Pero él sabía que la muerte, que le libraría de todo ese sufrimiento, pero que él resucitaría de los muertos. Supo que en su carne física vería a Dios. Supo que aunque los gusanos destruyeran su cuerpo después de la muerte, él vería a Dios. Él creyó en la resurrección de los muertos. Reconocimiento de Dios en medio de los sufrimientos es de reconocer que al final volveremos a ser polvo, del que fuimos creados, pero que nuestros ojos algún día verán a Dios. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Nos reencontraremos con Dios a pesar del sufrimiento de la vida. Y los que se han adelantado, los que hemos perdido, se han reencontrado con Dios. Esto merece alabanza, hermano. Esto merece exaltación. Aunque lloremos, aunque nos arrastremos, hemos decidido creer en nuestro Redentor. Como nos recordaba Loy del domingo, hemos decidido poner la mano en el arado. ¿Y sabes qué? Que lo más tentador que Satanás tiene para ofrecernos no es el placer, sino el sufrimiento. Porque Él sabe que a través del sufrimiento podemos negar a Dios. Él sabe perfectamente esa flaqueza humana que nos debilita, que debilita nuestro ser, que nos da fuerte y que somos capaces de decir, ¿dónde estás tú ahora? Y negarlo. Por eso este libro, tan sabio Dios de dejarlo primero. Y es que nos aferramos a la vida como lo único que conocemos. He pasado por diferentes situaciones en mi vida. Una de las más fuertes ha sido la pérdida de mi padre. Y mi padre pues murió con 52 años y recuerdo que antes de morir fue una enfermedad de 10 meses terminal. Todos nos aferramos a la fe. Todos queríamos vivir en nuestro espíritu y en nuestra alma fuera renovada en esos 10 meses. Pero ¿sabes qué? Al revés. Fue en deterioro. Y todos oraban por un milagro, las iglesias se unieron, él daba testimonio cada vez que había una mejora en su cuerpo físico. Algunos lo habéis vivido aquí, la muerte de mi padre. Y me tocó hablar en el funeral, con mi padre ahí. Había acabado de salir del seminario. Esa fue mi propuesta ministerial, la muerte de mi padre. Y es fuerte, o sea, nunca tuve tanto conocimiento de la eternidad en ver el cuerpo de mi padre ahí físicamente muerto, pero saber que estaba con Dios. No había concepto teológico que me hiciera entender eso. ¿Y sabes qué? Lo que hablé no lo preparé. Estaba en llanto, en lamento, en pérdida. No tuve momento para apartarme, orar que voy a compartir en el funeral de mi padre. Señor, guíame. No. Abrí la Biblia y lo que Dios puso en mi boca, hablé. Y una de las cosas que dije, en plan, todos sabéis orar por un milagro. Todos. Y estamos aquí como derrotados, creyendo que el milagro no ha acontecido. Sí, está aquí. Pero ¿sabéis qué? Que el mayor milagro que tiene el ser humano es reencontrarse con su Redentor, reencontrarse con Jesús. Y le dije ese día, el milagro de vuestras oraciones se ha dado. Porque no es la victoria, la sanidad solamente de la enfermedad, sino reencontrarnos cara a cara con nuestro Redentor. Y además, ese Redentor que se sometió libremente a la flaqueza humana y que murió y que fue polvo, fue enterrado, pero que se levantó de ese polvo y hará que todos nosotros nos levantemos del polvo, resucitemos con Él. A pesar de todos nuestros sufrimientos podamos decir, yo sé que mi Redentor vive. Que aunque mi cuerpo se duele y mi flaqueza humana se debilita, volveré al polvo, pero veré a Dios. Y tercera cosa
que quiero resaltar es la obra de la redención. La tercera cosa que quiero señalar en este pasaje es que Job no solamente nos anticipa a la redención de Jesús en la cruz, sino que nos habla de una redención por poder. La actuación del Espíritu Santo es estelar, entrando en el corazón y renovando todo nuestro interior en medio de las adversidades. Yo sé, estamos impresionados de la certeza de Job. Eso era algo que él sabía. Era mucho más que una esperanza, que una conjetura. Job sabía que había un redentor, alguien que lo rescataría en medio de la crisis, de la desesperación y de todas las acusaciones. Job no puede entender lo que Dios estaba haciendo o estaba permitiendo, pero deposita su confianza en la obra de la redención. Su redentor actuaría en su interior, renovando todas las flaquezas asumidas y todos los deterioros del sufrimiento. Segunda de Corintios nos lo hace recordar. Es por esto que, aunque no nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra mirada en lo que no puede verse. Pues ahora que podemos ver, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Yo sé que mi Redentor vive. Yo reconozco mi flaqueza humana, como empecé predicando. Mi espíritu está dispuesto, pero mi carne no. Y confío en la obra de la redención en mi interior. Quiero ir concluyendo, acogidos a esta confesión. Yo sé que mi Redentor vive. Nos proyecta hacia una fe en Jesús. La fe, hermano, escucha bien, la fe no es una garantía de que no vivirás cosas difíciles en la vida. La fe es una fuerza para vivir los momentos de dolor. La fe nos ayuda a interpretar el dolor como un medio para llevarnos a una transformación personal. La fe nos ayuda a interpretar el dolor como una fuerza que nos ayuda a mirar al futuro con una gran esperanza. No todo termina aquí, sino que nos lleva hacia nuestro Redentor y que vamos a vivir eternamente con Él. Y es ahí, en ese lugar, en la vida eterna, donde dejaremos el dolor, los sufrimientos, las penurias, las enfermedades y las pérdidas. ¿Quién anhela ese momento? La fe nos ayuda a interpretar el dolor como el mejor profesor de teología que puedes tener. Cuando te dueles, marca en lo que necesitas crecer. Es duro, es severo, pero es un buen entrenador. La fe nos ayuda a interpretar el dolor y reordenar nuestras prioridades, porque todos estamos centrados en nuestra cultura, en nuestro pueblo, en nuestra vida, en las etapas de nuestra edad, pero que la vida va más allá que todo eso. Cuando llega el dolor a la vida, no vienes a decir, uy, no es que tengo que coger la bicicleta. Si me tengo que ir al hospital, me toca irme al hospital. Si me toca llorar, si me toca consolar, si me toca, rompe la rutina de nuestro día a día. Escucha bien, la fe nos ayuda a interpretar el dolor y no ignorarlo. Podemos ignorar una reflexión, me podéis ignorar a mí en esta tarde. Lo que estoy predicando lo podéis ignorar, un consejo, podéis ignorar al hermano que tenéis al lado, podéis ignorar una prédica,
Podéis ignorar al pastor, una consejería, pero cuando el dolor llega, hay que prestarle atención. Porque de no ser así, seguirá patente. Y además ese dolor hay que reorientarlo hacia el Redentor. Escucha bien, el dolor solamente tiene solución llevándolo hacia el Redentor. Porque de no ser así se volverá en depresión, en desesperanza, llevando a las vidas incluso a atentar contra ellas mismas para que ese dolor cese. La fe nos ayuda a interpretar el dolor y revela nuestro carácter. No edifica nuestro carácter, hace ver quiénes somos de verdad. Y la fe nos ayuda a interpretar el dolor y nos enseña que nuestro contentamiento tiene que estar por encima del sufrimiento. Y si perdemos ese contentamiento, entonces Dios hará que transites el dolor una y otra vez hasta que lo entiendas, para que llores, aunque sea Jesús ante la situación de Lázaro, que sabía perfectamente que lo iba a resucitar, pero él lloró. Reconoció la flaqueza humana y lloró con el que llora. ¿No eres capaz de consolar? Dios te traerá el dolor para que sepas consolar. ¿No eres capaz de superar un dolor? Dios te dará otro dolor hasta que seas capaz de hablarle a los otros de su palabra viva y eficaz y reordenar toda nuestra vida llevándola hacia nuestro Redentor. Eso es el Evangelio de Jesús. Te invito en esta tarde a que puedas decir en medio de nuestro sufrimiento: yo sé que mi Redentor vive y que mi carne se debilita, pero yo veré a Dios. Acepté lo bueno, acojo el sufrimiento como parte de la vida y la herramienta que me lleva hacia mi Redentor. Dice la palabra de Dios, dice: estoy convencida de que nada podrá jamás separarme del amor de Dios. Fijaros lo que dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera el poder del infierno puede separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, no hay nada, dice la Biblia, de toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en nuestro Redentor, en Cristo Jesús. Es a través del Redentor y la acción redentora que le podemos decir al centro de nuestras emociones: alégrate en medio del dolor. Alégrate, oh mujer sin hijo, la que nunca estuvo de parto. Canta de alegría a toda voz, pues la mujer desolada tiene más hijos que la casada. Ensancha tus raíces y darle lugar al dolor y a la obra poderosa de Dios a través del sufrimiento. Yo sé que mi Redentor vive.